Bien, vamos a ver lo que es una derivada direccional. Para ver el teorema de la demostración de derivada direccional, vamos a realizar la siguiente demostración. dUfxy es la derivada direccional, ¿sí? Que está definida como la derivada parcial de la función x de la f en x por u1 más la derivada parcial de f en y por u2, ¿sí? Esto no deja de ser un producto escalar de dos vectores, ¿sí? Esos dos vectores van a ser definidos por el gradiente de la función producto escalar de un vector u, ¿sí? Yo descompongo el gradiente va a ser el vector que tiene componente la derivada parcial en y, en el versor y, más la derivada parcial de y con el versor j, ¿sí? Ese sería el vector gradiente. Y el vector u tiene la componente u1 en y más u2 en j. Recordad que en la derivada direccional la magnitud la da el gradiente, ¿sí? El vector gradiente va a dar la variación de cambio en la dirección del vector u, ¿sí? En la dirección del vector u. Vamos a demostrar con este teorema este producto escalar. Bien, para demostrar el producto escalar de la derivada direccional, vamos a definir una función g de s que va a estar compuesta por una variable x más su1 y una variable y más su2. También vamos a definir g de 0, es decir, vamos a reemplazar el 0 dentro de esta función y me va a quedar x más 0 y más 0. Así que me va a quedar f de xy. Teniendo estas dos funciones, yo puedo definir g' de 0, que va a estar dado por definición como gs menos g0 dividido lo que se define s, pero acá faltaría definir la derivada como un límite, así que me faltaría el límite de s tendiendo a 0. Y ahí sí me queda definida la derivada de g0'. Ahora bien, yo puedo reemplazar este límite de la siguiente manera. Reemplazar donde dice gs por lo que vale gs, me va a quedar la función x más s y 1 y más s u2 menos la función en el punto xy sobre s. Es decir, reemplazo gs por lo que vale y g0 por lo que vale. Y ahí me queda definido. Esta derivada de gs0 la vamos a definir como si fuera la derivada direccional. Por lo tanto, vamos a llamar a esta expresión 1. Vamos a definir la función gs como una función compuesta llamada w. Esa función compuesta va a ser una función f de r b corta, ¿sí? R y b corta van a estar definidas por r va a ser x más s u1 y b corta va a ser igual a y más s u2. Recordemos que gs era la siguiente función, ¿no?
Así que estamos en lo correcto. Esta función compuesta se puede definir de la siguiente manera. W va a depender de R y B, y a la vez R y B dependen de S. ¿Sí? Con este árbol, ya aplicando la regla de la cadena, podemos sacar lo que se define WS, es decir, la derivada de WS. Así que la vamos a definir. La derivada de WS va a ser, la voy a ir armando cada rama, ¿sí? Acá va a ser W con respecto a R, acá va a ser W con respecto a B corta, R con respecto a S y B con respecto a S. ¿Sí? Voy a hacer el producto entre las ramas y voy a sumar las ramas, así que me va a quedar la derivada de W con respecto a R por la derivada de R con respecto a S, más la otra rama, W con respecto a B corta, y la derivada de B corta con respecto a S. Y ahí me queda definido la derivada de W con respecto a S. Bien, ahora vamos a definir cada una de las derivadas que componen la derivada de WS. Recordemos que esto lo sacamos por regla de la cadena, ¿sí? Aplicando este árbol. Bien, por regla de la cadena obtuvimos esta ecuación. Ahora vamos a ir definiendo cada una. Si la derivada de W con respecto a R es igual a la derivada de F parcial de R, es decir, parcial de R, tengo W es igual a F parcial de R, de la función RW. ¿Sí? Lo mismo ocurre con la derivada parcial de W B corta. Va a ser la derivada parcial de F con respecto a B corta de RW. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre con la derivada de R? De R, me borro acá, voy a hacer de vuelta. De R con respecto a S. R con respecto a S y B corta con respecto a S. Si recordamos, yo voy a poner acá la función. R era igual a X más SU1 y B corta era igual a I más SU2. Acá me está pidiendo la derivada parcial de R con respecto a S. Si yo derivo esto con respecto a S me queda U1. Y si yo derivo la función UB con respecto a S me queda U2. Teniendo todos estos términos yo puedo reemplazar en la expresión la derivada parcial de WS. Así que me va a quedar WS igual en lugar de WR voy a colocar la derivada parcial de R de la función FRB por U1 más la parcial de F con respecto a B corta por U2. Y ahí me queda definido la derivada parcial de WS. Bien, ya habíamos demostrado que la derivada de WS era la siguiente expresión, la derivada parcial de R con respecto a R y B por 1 más la derivada parcial de F con respecto a B corta de la función RB por U2. ¿Sí? Bien, ahora lo que voy a hacer es, ¿qué ocurre si S es igual a 0 o tiende a 0 en realidad? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuánto va a valer? Reemplazo el valor 0, 0 acá, y R es igual a X y B corta es igual a Y.
Si ocurre esto, porque S tiende o es igual a 0, me va a quedar entonces f con respecto a x. Estoy reemplazando, en lugar de r pongo la variable x e y, que es el nuevo valor cuando s tiende a 0 o es igual a 0, y ahí me queda la siguiente expresión, ¿sí? Y acá me va a quedar la derivada parcial de y Siguiendo esto, yo puedo decir que la derivada de w con respecto a s para s tendiendo a 0 es igual a g0'. ¿Sí? Bien, ahora yo voy a reemplazar cada uno de los términos, ¿sí? Y me va a quedar este término, si s tiende a 0 o es igual a 0, acá va a quedar, esto que está acá va a ser r, la derivada parcial de r con respecto a rb, ¿sí? Y esto va a ser la parcial de b con respecto a r. Ahí está. Teniendo esto, yo puedo reemplazar acá y me va a quedar la derivada parcial de xy por y1, más la parcial de f con respecto a y de xy por u2. ¿Sí? Reemplazo los términos. Si yo me fijo, este término, que se denominaba derivada direccional de fxy, ¿sí? Ya lo habíamos hecho al inicio. Ahora yo puedo hacer, puedo detectar que esto es un producto escalar, por lo tanto lo voy a descomponer. Y me va a quedar la derivada parcial de x en y más la parcial de y en j. Por u1 en y más u2 en j. Y ahí puedo ver que es un producto escalar de dos vectores, ¿sí? Un vector que son las componentes del gradiente y un vector que tiene componente y1 y 2. ¿Sí? Acá me va a quedar el gradiente de la función por un vector u. Y ahí queda definido la derivada direccional. Bien, de esta manera ya no había quedado demostrado que la derivada direccional de f es el producto escalar entre el gradiente de la función y un vector u, denominado vector unitario, con módulo 1. ¿Sí? Si yo hago la representación de esos vectores en el plano, me van a quedar el vector gradiente y el vector unitario u. ¿Sí? Recordemos que entre estos dos hay un ángulo llamado phi, y lo vamos a definir. Si recordemos que también este producto escalar se puede definir de la siguiente manera, ¿sí? De uf, que es el producto escalar del gradiente por el vector u, también queda definido como el módulo del gradiente por el módulo del vector u por el coseno del ángulo que forman entre los dos vectores. ¿Sí? Ahí se puede observar que el producto escalar se puede definir también de esta forma, por el producto de los módulos, por el ángulo que forman, por el coseno del ángulo que forman los dos vectores.